Hace 5 años, después de emborracharse, Diana Salas entró por error a la habitación de René Castro, el líder de la manada de lobos. Era una noche de luna llena, por lo que René, sucumbido por sus instintos, terminó cediendo a su lujuria y entregándose por primera vez a Diana Salas. Al día siguiente, la protagonista recibió una llamada muy importante, por lo que huyó de la escena sin cerciorarse de la identidad de aquel hombre con el que pasó la noche. 5 años después, Diana Salas corre al hospital con su hijo pequeño en brazos. Al ver los estudios del niño, el doctor se muestra confundido y le afirma a la madre nunca haber visto ese tipo de enfermedad genética y le pregunta si el padre del niño sufre los mismos síntomas. Diana recuerda su aventura de una noche y le confiesa al doctor no saber quién es el padre de su hijo Carlitos. El doctor le ofrece una solución, hacerle estudios genéticos a Carlitos y así poder ofrecerle un tratamiento adecuado. Diana Salas se sorprende al conocer los precios muy elevados de dicho procedimiento, ya que sabe muy bien que no podrá pagarlos. Carlitos, al notar su preocupación, le asegura que no necesita de ningún tratamiento, pero Diana le afirma que hará lo posible para curarlo de su enfermedad. Por otro lado, conocemos a René Castro, líder de los lobos de la manada azul y, como siempre, millonario y soltero. Manuel, su subordinado, le informa que los ancianos de la manada insisten en que René Castro consiga pareja. Por naturaleza, los hombres lobos son leales, así que René afirma que jamás volvería a estar con otra mujer, ya que hace 5 años había pasado la noche con quien creía que era la compañera de su vida, pero aquella humana de entonces desapareció a la mañana siguiente sin dirigirle una mirada. Mientras tanto, Carlitos le dice a su madre que todo sería mejor si él no hubiera nacido, de esa manera su madre no sufriría, pero Diana le asegura a su hijo que el haberlo dado a luz era lo mejor que le pudo haber pasado, ya que al fallecer su abuela, ella se sentía sola y sin rumbo, pero al saber que estaba embarazada, su vida se llenó de esperanza. A partir de entonces, comenzó a trabajar hasta el cansancio para poder criar sola a su hijo. Diana Salas le promete a su hijo hacer hasta lo imposible para curarlo de su enfermedad. Todo es culpa de ese hombre, tiene unos genes horribles. Diana lleva a Carlitos a casa sin saber que al lado iba pasando un auto de lujo en donde viajaba el padre de su hijo. Mientras Manuel trata de convencer a su jefe de tener un heredero, René logra captar el olor de un cachorro lobo, así que detiene el auto y baja a buscar el origen de dicho olor, pero no encuentra a nada ni a nadie. Manuel le asegura que debió ser un error, ya que los cachorros de la manada azul deben sumergirse en el agua fría del clan para soportar el dolor del crecimiento. Al llegar a casa, Diana recibe una llamada de su jefe Tomás para pedirle que sea su reemplazo de esa noche como chef. Diana decide aceptar ya que necesita juntar el dinero para el tratamiento de su hijo. Antes de irse, la madre le promete a Carlitos llevarle mucha carne al salir del trabajo. Al llegar a la hacienda Castro, Diana es recibida por Rosa, la ama de llaves. Diana, al ver las orejas de Rosa, piensa que son un lindo accesorio, pero Rosa, por su parte, le ordena irse de la hacienda, ya que su jefe odiaba a las mujeres humanas. Diana pregunta si ellas acaso no eran humanas, pero antes de aclararle sus dudas, llega a casa René Castro acompañado de su subordinado. A Diana se le hace muy familiar, pero no lo reconoce. Rosa le hace saber a su jefe que el chef que contrataron envió a su aprendiz, a la cual trató de echar al ver que se trataba de una mujer. Al verla, René la reconoce enseguida como la mujer con la cual pasó la noche hace 5 años. Cuando Manuel trata de echarla de la hacienda, René lo detiene ordenándole no tocarla con sus sucias manos. El hombre lobo, este sí es hombre lobo, se siente aliviado al saber que Diana no está casada. Diana le pide una oportunidad para demostrarle que es muy buena cocinando y René se va muy molesto al darse cuenta de que ella lo olvidó por completo. Rosa decide echar a Diana, pero Manuel niega asegurando que su jefe no les dio esa orden. Rosa, a regañadientes, le muestra la cocina a Diana y ésta se emociona al ver todo tipo de carnes que resultan ser las favoritas de Carlitos. René se encuentra bebiendo en esos momentos con más cara de vampiro que de lobo. Manuel lo detiene y le recuerda que él mismo impuso las reglas de no beber licor ni comer nada que contenga sangre en las noches de luna llena. René le pregunta si esos platillos fueron preparados por Diana. Manuel le responde afirmativamente y le hace saber que Diana preguntó si podía llevarse los ingredientes que habían sobrado. René la manda a llamar y le pregunta directamente por qué quería llevarse los ingredientes. Diana responde que tenía un hijo de 4 años al cual le encantaba comer sin parar. René se levanta sobresaltado considerando la idea de que ella había dado a luz a su hijo y le pregunta cómo podría tener un hijo de 4 años si era soltera. Diana piensa que la despediría por ser madre soltera, así que le miente asegurándole que estaba hablando de su perro de 4 años. René se decepciona y Diana recibe una llamada de su tía,
quien le informa que acaba de conseguirle una cita a ciegas. La protagonista decide irse en ese momento y le agradece a su jefe por la comida, le entrega su tarjeta a Manuel para que la llame cuando sea necesario y se va. René se pregunta en ese momento si ella se iba para tener una cita a ciegas, así que le quita la tarjeta de Diana a Manuel, a lo cual este cae en cuenta de que su jefe se comporta celoso y posesivo con Diana, quien podría ser la mujer con la que se acostó hace 5 años. Al llegar a casa, Diana escucha los gritos de su tía. Al entrar, ve cómo su hijo está mordiendo salvajemente a su tía. Apartándola de un empujón, Diana se acerca a Carlitos y le pregunta si se encuentra bien. Su tía, furiosa, le reprocha haber dado a luz a la reencarnación de un lobo, ya que, según ella, Carlitos casi le arranca el brazo de un mordisco. Diana defiende a su hijo, y le reclama a su tía por haber ido a su casa sin avisar y por querer que vaya a una cita a ciegas solo para venderla a un matrimonio. La tía responde indignada que ella la crió y que no tenía nada de malo si quisiera venderla. Diana responde que fue su abuela quien la crió y le ordena largarse de su casa. Al irse la tía malvada, Carlitos comienza a quejarse de dolor y, al revisarlo, su madre se da cuenta de que a su hijo le han salido un par de colmillos. Carlitos llora y murmura que es un monstruo, pero Diana trata de tranquilizarlo asegurándole que no es un monstruo, que sea lo que sea, siempre será el tesoro de su madre. Mientras tanto, René la ha seguido a casa para saber qué clase de pretendiente se ha conseguido Diana. Al bajar del auto, vuelve a captar el olor de un cachorro, así que sube al departamento de Diana. Mientras tanto, Carlitos sigue llorando al pensar que alguien lo desviviría al ver sus colmillos, a lo cual su madre le asegura que siempre lo protegerá. Ambos se sobresaltan al escuchar que alguien toca la puerta. René, impaciente, arranca la cerradura de la puerta y entra. Diana sale con su pijama puesto y pregunta por el alboroto, pero se sorprende al ver que es su jefe, el cual le ordena a su subordinado salir inmediatamente para no ver a su Diana vestida con tan poca ropa. René deja de percibir el olor del cachorro, así que se excusa diciendo que solo pasaba por ahí para pagarle por su trabajo de esa tarde. Diana responde que podría haberle pagado con una transferencia, pero su jefe afirma manejar solo dinero en efectivo. René le pregunta una vez más si ella no lo recuerda, pero Diana sigue sin saber quién es él. René le pide a Manuel investigar qué padre irresponsable dejó descuidado a su cachorro, ya que está muy seguro de haber percibido el olor de un niño lobo. Diana se quita el pijama y busca a su hijo debajo de la cama, pero este ha desaparecido. Llama a su tía para saber si fue ella quien se llevó a su hijo y su tía no lo niega. En cambio, le informa que había visto los colmillos de Carlitos y estaba por llevarlo al laboratorio para vendérselo a un profesor que lo convertiría en un sujeto de estudio. Diana le advierte a su tía que no la perdonaría por lastimar a su hijo, así que sale corriendo a buscarlo. Antes de que pudieran llevarse a Carlitos, aparece Diana y trata de detenerlos, pero el profesor ordena deshacerse de la madre y Carlitos, asustado y desesperado, comienza a transformarse y sus manos se convierten en garras, o bueno, en manitas de peluche, pero se entiende el contexto. La tía se esconde asustada afirmando que Carlitos es un monstruo y Diana abraza a su hijo tratando de calmarlo. Por otro lado, René se da cuenta de que al entrar a la casa de Diana, no vio al perro que ella le había asegurado tener, así que le ordena a Manuel rastrear la ubicación de Diana y este le informa que Diana estaba en el laboratorio. El profesor se lleva a Carlitos y Diana trata de detenerlos, pero es empujada por uno de los extras. En ese momento aparece René Castro, quien nos muestra sus orejitas de peluche mientras usa su poder para detener a todos los subordinados del profesor. Diana le ruega a René ayudarla a salvar a su hijo, ya que el profesor quería experimentar con él. Antes de que dicho profesor pudiera hacerle daño a Carlitos, el orejas de peluche lo detiene usando otra vez su enorme poder. Diana desata a su hijo y le pide ayuda a su jefe para salvar a su hijo, ya que se dio cuenta de que René tiene la misma condición que Carlitos. René le asegura que su hijo solo tenía que beber el agua fría del clan y con eso estaría bien. René le pide a Manuel el agua y el jefe se la da de beber a su cachorro, así que con eso, las orejas y las garras de Carlitos desaparecen. Diana pregunta qué tipo de enfermedad tenían, pero antes de poder responder, el profesor los interrumpe, grita que eran hombres lobos y que Carlitos era hijo de un asqueroso hombre lobo. Manuel acaba con su vida con sus garras y luego Diana vuelve a preguntar si lo que dijo el profesor era verdad y si Carlitos era descendiente de un lobo. René acepta la verdad y le informa que los cambios de Carlitos son porque sus huesos estaban empezando a desarrollarse, algo por lo que pasaban todos los cachorros de hombres lobo. Carlitos le pregunta al líder de la manada si él era su padre, pero su madre lo interrumpe negando este hecho. Carlitos le hace la misma pregunta a Manuel, este niega firmemente y le informa que René Castro es su padre. El hombre de hace 5 años, ¿eras tú? ¿Qué?
¿Estás decepcionada? Diana responde que solo estaba sorprendida y su jefe le confiesa que esa noche, hace 5 años, había luna llena, que era cuando los instintos de los hombres lobo estaban al máximo y solo por esa razón, él sucumbió a sus instintos y se acostó con ella. Diana también le confiesa que esa noche estaba muy ebria y entró a la habitación equivocada, se disculpa con su jefe por haber arruinado su reputación, pero Manuel le dice que una disculpa no resolvería nada. Diana pregunta qué podría hacer para compensarlo y René le pide mudarse a su hacienda junto con el cachorro. Diana decide aceptar después de escuchar que su hijo necesitaría sumergirse en el agua fría de la manada para calmar su dolor de huesos. Al llegar a la hacienda, René le ordena a Manuel investigar el historial de Diana y este le informa que Diana solía tener muchas citas en línea y, además, en el pasado, le escribía cartas de amor a todos los chicos problemáticos de la escuela. René, a pesar de estar celoso, responde que eso era cosa del pasado, pero Manuel le expresa que, a pesar de dedicarse a criar duramente a Carlitos, Diana tenía muchas citas en línea con hombres casados. René se molesta y se siente decepcionado, ya que mantenía la esperanza de que Diana le hubiese sido fiel como él a ella. Cuando aparece Diana, René le recuerda que solo le permitió quedarse en su hacienda porque su hijo necesitaría de su madre, pero le advierte que no debería hacerse ideas equivocadas con respecto a ellos dos. Diana acepta y le asegura que mantendrá la distancia con él. Por último, le aconseja que, por el bien de su hijo, debería cuidar su comportamiento y no hacer cosas que afecten su moral. Carlitos le pregunta a su madre por qué su padre la trataba tan mal. Ella le responde que no importa lo que su padre siente por ella, ya que se preocupa por su hijo y eso era más que suficiente. Esa noche, Diana recibe una llamada de Ana, su prima, quien le exige pagar los gastos médicos de su madre, ya que al volver de la casa de Diana, ésta cayó gravemente enferma. Diana le responde que su tía solo estaba pagando su propio karma y que, además, no tenía por qué quejarse, no cuando Diana nunca le había reclamado por mandar cartas a pandilleros en la escuela y por usar sus fotos para chatear con tipos en línea. Antes de que la prima pudiera replicar, Diana le cuelga y la bloquea de su celular. A la mañana siguiente, aparecen unos lobos que tratan de jugar con Carlitos, pero Diana se disculpa con ellos, ya que su hijo es un poco tímido. Uno de los lobos, llamado Samuel, le pregunta a Diana si ella era la pareja de su jefe René. Diana niega vehemente esto y su respuesta emociona a Samuel, quien le propone convertirse en su pareja para ver crecer juntos a Carlitos. En ese momento aparece el alfa de la manada, quien se molesta al ver a Diana sosteniendo la mano de otro. Samuel le pregunta a su jefe si podría salir con Diana, ya que de todos modos René no la quería, pero su jefe responde negativamente y le ordena largarse a la manada para ir por el agua fría. El orejitas de peluche se acerca a Diana y le pregunta si ahora le gustaba Samuel, ya que dejó que le sostuviera la mano. La madre de su hijo responde que eso no era de su incumbencia y Carlitos defiende a su madre, pero el padre le aclara que solo está tratando de hacer que su madre entienda que los hombres lobos solo tienen una pareja en toda su vida y, a menos que esté muy decidida, no debería empezar una relación con ningún hombre lobo. Diana entiende perfectamente y le aclara que no retiró su mano para que sus subordinados no pensaran que ella era difícil de tratar, pero que a partir de entonces se mantendría alejada de todos ellos. Al salir de la hacienda, Manuel se burla y le dice a su jefe que solo estaba celoso de Samuel. René se molesta y le grita a su subordinado que no estaba celoso, sino que no soportaba la actitud coqueta de Diana. Mientras tanto, en la hacienda aparece la que ama de llaves, Rosa. Rosa toma una actitud defensiva y le reprocha a Diana el haber manchado la reputación de su jefe, ya que ningún lobo debería rebajarse a estar con una simple humana. Diana trata de ignorarla para ir a prepararle el desayuno a su hijo, pero Rosa le impide el paso y murmura que un lobo de sangre pura no desayuna y que, además, en la cocina no había ingredientes suficientes, ya que Diana se los había llevado todos la noche pasada. Diana entonces trata de irse para desayunar con su hijo afuera, pero nuevamente, Rosa le impide irse y le recuerda que su hijo tiene que bañarse con el agua fría del clan. Diana le pregunta en dónde lo bañaría, ya que quería llevarlo ella misma. Rosa le hace saber que los humanos no podían acercarse al agua fría, y le informa que sería ella quien bañaría al cachorro. También le asegura que no pondría en peligro al hijo de su jefe. Para evitarle el dolor de huesos a su pequeño, Diana acepta a regañadientes que Rosa bañe a su hijo, pero le advierte que si lo ponía en peligro, no se lo perdonaría. Por otro lado, Manuel le informa a su jefe que ese día su hijo se bañaría por primera vez en el agua fría. René sabe que Diana no conoce las costumbres de los lobos pequeños, así que decide ir a casa para bañar él mismo a su hijo. Mientras tanto, Rosa le ordena a Carlitos meterse a la bañera, pero el niño le pide que deje entrar a su madre.
Rosa le grita que no debería estar pegado a su madre, ya que solo era una humana, pero Carlitos la defiende y decide meterse solo a la bañera, ya que su madre aceptó mudarse a la hacienda solo para que él pudiera sumergirse en el agua fría. Una vez dentro de la bañera, Carlitos se queja del agua helada y Rosa le restriega en su carita que los verdaderos lobos se sumergen en el agua a los 3 años sin quejarse del frío. Carlitos responde que ya no quería bañarse y que mejor esperaría a que llegara su padre. Harta de la situación, la loca de Rosa trata de ahogar al lobito mientras desea que éste desaparezca para que así René tuviera que buscar otra pareja y tener otro heredero. Diana aparece en ese instante y saca a su hijo de la bañera. Rosa se justifica diciendo que Carlitos tenía la sangre débil por su culpa, por ser una simple humana. Diana se lleva a su hijo y, luego de asegurarse de que Carlitos se siente un poco mejor, decide ir a confrontar a Rosa. Diana la abofetea por haber atentado contra la vida de su cachorrito y Rosa, siendo supuestamente la loba más fuerte de la manada, es inmovilizada rápidamente por Diana. René llega momentos después y les exige a ambas una explicación. Rosa la perezosa alega que la débil humana estaba tratando de desvivirla y le suplica a su jefe que la salve. René le pide a Diana que suelte a Rosa la rencorosa y este intento de loba trata de abofetear a Diana, pero es inútil, la humana sabe defenderse sola. René queda impresionado por la rudeza de Diana y Rosa, la babosa le exige a su jefe echar a Diana de la hacienda. Diana responde que no necesitaban echarla, que ella se iría por su propio pie junto con su hijo, ya que al mudarse, pensaba que le estaba haciendo un bien a Carlitos, pero al contrario de todo, alguien solo quería dañar a su hijo. René quiere saber a quién se estaba refiriendo y Manuel le pregunta a Rosa si era ella quien quería dañar a Carlitos. Rosa alega que el niño lobo se negó a meterse al agua fría y ella lo metió a fuerza a la bañera, ya que los cachorros de la manada azul no eran tan delicados. Diana les hace saber que vio con sus propios ojos cómo Rosa usó sus manos para tratar de ahogar a Carlitos. Rosa se defiende alegando que los lobos aguantan hasta 10 minutos sin respirar y Diana entonces la toma del pelo y le dice que la sumergirá en el agua para ver si de verdad aguantaría los 10 minutos. René queda impresionado con Diana, ya que se da cuenta de que ella defendió a su hijo con esa misma fiereza durante varios años. René le asegura a Diana que es verdad que los cachorros de la manada azul tienen una gran capacidad pulmonar. Rosa se regocija pensando que castigarán a Diana, pero el jefe aclara que aunque no se ahoguen, la sensación seguía siendo horrible. O sea que Rosa sí tenía malas intenciones hacia Carlitos. René regaña a Rosa por haber maltratado a Carlitos cuando claramente le pidió que cuidara de su hijo y de su madre, y ya que no había seguido sus órdenes, era mejor que se largara y regresara a la manada. Rosa le pregunta si la echará de la hacienda por culpa de una humana, pero Manuel le responde que es porque trató de dañar al cachorro. Rosa la pegajosa le dice a su jefe que ella podría darle una cría mucho más fuerte que la que le dio Diana. Pero René le cierra el hocico y le ordena a Manuel llevar a Rosa de vuelta al clan. El líder le pide disculpas a Diana por haberlos descuidado y por haber permitido que el odio de Rosa la cegara hasta ese punto, pero de la nada, Diana se siente mal y sufre un mareo. René la sostiene y, por un momento, se siente agitado por su cercanía. Diana se aparta y se disculpa con él, asegurándole que algo así nunca volvería a pasar, ya que no quería que el jefe malinterpretara sus intenciones. René le pregunta por qué marcaba esos límites con él y con el lobo Samuel no fue tan firme al rechazarlo. Diana le recuerda que fue el mismo René quien le ordenó que se mantuviera alejada de él y no tuviera ideas indebidas. ¡Ay, mi pendejo! El jefe se asegura de que su hijo no se haya enfermado y le ordena a Manuel preparar el agua fría para bañarlo. Diana le agradece por su consideración y René piensa que todo sería más fácil si Diana no tuviera ese historial de mujer traviesa. En el baño, el cachorrito les pregunta a René y a Manuel si estaba siendo un lobito muy exagerado y con sangre muy débil, pero su padre lo tranquiliza diciéndole que solo necesitaba acostumbrarse al agua y que, además, siendo hijo del líder de la manada, su sangre era muy poderosa. Mientras tanto, Rosa ha regresado a la manada en las montañas y les informa a los ancianos del clan que el supuesto hijo del líder era un cachorro muy débil, ya que se quejaba de algo tan simple como el agua fría. Después de deliberar por unos momentos, los ancianos llegan a la conclusión de que deberían de hacerle una prueba genética al cachorro y al líder. Uno de los ancianos le entrega a Rosa una hoja llamada hierba cola de zorro, en la cual debería colocar la sangre del líder y de la cría para saber si eran padre e hijo. Por otro lado, René le pregunta a su subordinado si la información de Diana era correcta. Manuel asegura que sí, pero le expresa a su jefe que, si le gustaba Diana, eso no debería importarle. Punto para Manuel. René responde que no quería ser traicionado,
ya que no era un lobo que le gustara sufrir. Rosa la morbosa aparece momentos después y le asegura al jefe que Carlitos no es su hijo y que debería hacerse una prueba de sangre con la hierba cola de zorro para asegurarse de que sea su cachorro. René asegura que no es necesario y le ordena a Samuel echarla y prohibirle la entrada a la hacienda. Rosa se niega a irse y le pregunta si es porque sabe que no es su hijo que no quiere hacerse la prueba de sangre, pero René responde que no importa si es su cachorro o no, lo que importa es que es la cría de un hombre lobo. Rosa argumenta que si es el hijo de un hombre lobo cualquiera, no debería recibir un trato especial, en cambio, debería ir a las montañas para sumergirse directamente en el agua fría del clan como cualquier otro cachorro. Los ancianos aparecen en ese momento y están de acuerdo con Rosa, alegando que es un asunto que le concierne a toda la manada, ya que tiene que ver con el futuro heredero del clan de hombres lobo. René le pregunta a Diana si está de acuerdo con hacerle a Carlitos la prueba de sangre, y Diana asegura que René fue el único hombre con el que estuvo hace 5 años y estaba más que segura de que Carlitos era su hijo. René toma la hoja y coloca una gota de sangre suya junto con la de su hijo, pero la hoja se torna de un color oscuro, sorprendiendo a todos. Rosa entonces replica que ya sabía que Carlitos no era hijo del jefe, pero Diana murmura que la hoja estaba mal y Rosa le explica que si fueran padre e hijo, la hoja se tornaría de un color verde claro. Los ancianos entonces deciden llevarse a Carlitos a las montañas, pero Diana se niega a separarse de su hijo. René entonces reacciona y asegura que nadie se llevaría al cachorro a ningún lado, pero los ancianos se niegan a ceder y le reprocha al líder por defender a una mujer promiscua y por proteger a un cachorro que no era suyo. René les ordena largarse de la hacienda de buena gana, ya que si no lo hacían, cancelaría todas las ofrendas de la manada. Los ancianos se retiran muy molestos y Diana persigue a René para hablar con él. La humana le dice que no entiende por qué la hoja se volvió oscura, pero le agradece por haberlos protegido. Sin poder resistirse, René la estrecha entre sus brazos y le pregunta por la identidad del hombre que la dejó embarazada. Diana le asegura que él fue el único hombre con el que estuvo hace 5 años y René decide besarla en contra de su voluntad. En tanto, Carlitos observa detenidamente la hoja y se da cuenta de que ésta se está volviendo más clara. Después aparece Manuel y le pregunta qué es lo que está mirando. Carlitos le muestra la hoja y Manuel se levanta sorprendido para ir a contarle la noticia a su jefe. Diana empuja a René y trata de abofetearlo, pero no lo hace e intenta explicarle que Carlitos sí es su hijo. Luego son interrumpidos por Manuel, quien les informa que la hierba cola de zorro estaba perdiendo su color. Samuel detiene a los ancianos y René exige una explicación sobre lo que sucedió con la hoja. Uno de los ancianos olfatea la hoja y se da cuenta de que tiene un olor a fruta de estrella, la cual, al contacto con la hierba cola de zorro, se torna de un color oscuro. El anciano le pregunta a Rosa si manipuló la hoja, ya que cuando se la dio, la hoja estaba en buenas condiciones. Rosa niega haber hecho algo así pero Diana no le cree y reafirma que Carlitos es hijo de René, pero Rosa y los ancianos proponen hacer una nueva prueba de sangre. El jefe se niega, ya que está muy seguro de que el cachorro es su hijo y amenaza a cualquiera que dude del origen de Carlitos. Más tarde, René se disculpa con la madre y el hijo por causarle tantos problemas, y le informa que Rosa ya había sido castigada como era debido. También le pide disculpas por haber perdido el control y por besarla, pero Diana le asegura que ese asunto ya estaba olvidado y René le responde que eso no era nada raro, ya que había olvidado hasta el hombre con el que durmió hace 5 años. Carlitos le pregunta a su madre si su padre y ella se iban a casar, ya que se habían besado, pero su madre responde que no, porque su padre apenas si puede soportarla. Carlitos murmura que Manuel le había dicho que su padre solo estaba celoso. Diana considera la idea por un momento, pero luego se da cuenta de que era imposible que René Castro se interesara en ella. Manuel le pregunta a su jefe por qué no aceptó hacerse otra prueba de sangre, pero René responde que tenía dudas acerca del origen de Carlitos debido al pasado libertino de Diana. Cuando están a punto de irse a la empresa, el jefe ve a la humana subiendo a un taxi y entonces decide seguirla. Diana llega a su antigua casa y de la nada aparecen unos tipos exigiéndole que les devuelva su dinero. Diana no los conoce, pero los tipos insisten en que ella los sedujo en línea solo para obtener dinero de ellos. René, al ver esta situación, se siente triste y decepcionado por haber considerado la idea de estar en una relación con Diana. La protagonista trata de explicarles que la persona que les pidió tanto dinero fue su prima Ana, pero los tipos no le creen y tratan de aprovecharse de ella. Diana corre por su vida, pero los tipos logran atraparla fácilmente. Mientras ella grita por ayuda, René, pocos huevos, considera la idea de dejarla a su suerte, pero después de pensarlo, saca sus orejas de peluche y se deshace fácilmente de las escorias. Diana le agradece a su jefe y le pregunta por qué la salvó,
René le responde que lo hizo por Carlitos y Diana llega a la conclusión de que Carlitos estaba equivocado y que ella no podría gustarle a René Castro. Su jefe le ofrece llevarla al hospital, pero Diana responde que tenía que pasar a su antigua casa a recoger algunas cosas y a confrontar a su prima Ana por haber atraído a esos tipos malvados para dañarla. René considera la idea de estar malinterpretando a Diana sobre su pasado, así que decide acompañarla a su casa. Mientras tanto, Ana y su padre se encuentran culpando a Diana por el estado catatónico en el que se encuentra su madre, ya que aseguran que se volvió loca tras volver de la casa de Diana. En ese momento aparece la protagonista y Ana trata de abofetearla. Diana se defiende y les asegura que antes no se había defendido para no poner a Carlitos en una situación difícil, pero que nunca les había tenido miedo. El padre Calvo trata de golpearla, pero René lo detiene. El Calvo entonces afirma que Diana se había conseguido un amante, por lo que se sentía muy confiada. La protagonista se burla y afirma que la que tenía muchos amantes era su hija Ana, ya que había estado seduciendo a hombres en línea solo para obtener dinero de ellos y lo peor de todo es que había estado utilizando su nombre y sus fotos. René escucha esto y se da cuenta de que se había equivocado con respecto al pasado de Diana. La protagonista culpa a su prima y a su tío por la muerte de su abuela y, con sus poderes de hombre lobo, René los obliga a arrodillarse para disculparse con Diana. Esta les exige saber dónde escondieron la urna con las cenizas de su abuela y el Calvo les dice dónde las pueden encontrar. Después de recuperar la urna de su abuela y las joyas de su madre, Diana se retira acompañada de su lobo. René decide preguntarle a la protagonista si su prima fue quien escribió las cartas de amor a matones en la escuela. Diana responde afirmativamente y también le confiesa que, aunque pudo entrar a la universidad, tuvo que dejarla tiempo después porque su abuela se había enfermado gravemente y necesitaba trabajar para poder pagar su tratamiento. Luego de agradecerle una vez más por su ayuda, se despide de él y se va por su lado. Después de comprobar que lo que le había contado Diana era cierto, René le confiesa a Manuel que quiere conquistarla y convertirla en su pareja, así que su subordinado le aconseja ser más suave y más amable con ella, dándole lo que ella necesita. Siguiendo sus consejos, René le compra una concesión permanente para una tumba en donde podría enterrar las cenizas de su abuela. Diana se emociona por esto y le afirma a su jefe que le pagará cada centavo de lo que gastó. René le asegura que no es necesario y le pide que no sea tan formal con él. Cuando se va, Diana se pregunta por qué está siendo tan amable con ella, pero luego se acuerda de que es solo por Carlitos que él es tan considerado. Al día siguiente, René cree que Diana está a punto de abrazarlo para agradecerle por la tumba, pero ella le entrega un pagaré afirmando que le regresará todo el dinero que ha gastado por ella. El jefe culpa a Manuel por no haber investigado a fondo el pasado de Diana y Manuel decide aceptar la culpa sabiendo que el mayor culpable de todo era su jefe. Más tarde, Diana se dirige a su trabajo como chef en el Hotel La Luna, y después aparece una pareja que resulta ser los amigos de Ana Salas, la prima de Diana. La chica finge tener un dolor de estómago a causa de uno de los platillos que preparó la protagonista, así que el gerente llama a Diana para confrontar a la pareja. La pareja de mentirosos se burla de la protagonista y le recuerda que en la escuela ella era una belleza y una cerebrito, pero ahora solo era una simple cocinera. Diana no los reconoce y el tipo afirma ser Ricardo, uno de los matones a quien Ana le enviaba cartas de amor. Ricardo presume ser un gran empresario socio del Grupo Castro, además de que el gran presidente René Castro solía llamarlo hermano cada que lo veía. A Diana no le importa y responde que si en verdad su comida les había enfermado, deberían ir al hospital y no quejarse con ella. El gerente regaña a la protagonista y le exige disculparse con Ricardo y su esposa o, de lo contrario, la despedirá. Una de las empleadas la insta a agachar la cabeza y disculparse por el bien de su hijo, ya que ser madre soltera no era nada fácil. Ricardo y su mujer se burlan de la protagonista por tener un hijo fuera del matrimonio y el poco hombre dice que si se arrodilla y le lame los zapatos, la perdonaría por ofenderlos. La protagonista se niega a humillarse y afirma que sería mejor ser despedida y, ante su negativa, Ricardo le asegura que puede hacer desaparecer todo el Hotel La Luna con solo mover los dedos. Sin otra opción, Diana se inclina y se disculpa con la pareja por causarles tantas molestias, pero Ricardo y su mujer afirman que una disculpa no era suficiente y tendría que lamerles los zapatos a ambos o culparía a todo el hotel por perder a su bebé. El gerente y los empleados se asustan por la amenaza y tratan de obligar a Diana a arrodillarse. Detrás de ellos aparece René, quien tenía una reunión muy importante en el mismo hotel. El jefe decide acercarse para ver qué pasa y ayuda a Diana a levantarse. Ricardo, nunca en su vida se ha topado con el presidente del Grupo Castro, así que le exige saber quién es. Manuel aparece y le informa a su jefe que Ricardo Rivera era dueño de un pequeño grupo de marketing subcontratado por el Grupo Castro.
René le ordena terminar toda colaboración con ellos, además de bloquearlo en toda la industria para que nadie más lo contrate. Ricardo se burla, pero momentos después recibe una llamada donde le informan que todos sus socios terminaron sus contratos con él. Dándose cuenta de su error, Ricardo se arrodilla y ruega por el perdón y su mujer sigue su ejemplo segundos después. René ordena echarlos del hotel y le pide a Diana que lo espere mientras él termina su reunión. El dueño del hotel despide al gerente y a las empleadas por tratar de obligar a Diana a arrodillarse y le asegura a la protagonista que René Castro apareció en ese hotel solo porque ella trabajaba ahí. Ella no espera a René y regresa a casa. El jefe le pregunta a Manuel por qué Diana lo seguía tratando con indiferencia a pesar de mostrarse más amable con ella. Así decide nombrar a Carlitos su heredero solo para hacer feliz a Diana, pero debido a esto, los ancianos no están muy contentos con la decisión del jefe, ya que consideran a Carlitos un lobo débil y mestizo. Así que planean que René se acueste con una loba de la manada para que diera a luz a un cachorro de sangre pura que pudiera reemplazar fácilmente a Carlitos. Rosa se ofrece a llevar a cabo el plan y los ancianos le entregan una begonia estelar, la cual haría que René perdiera el control y no pudiera resistirse ni a sus más bajos instintos. Por otro lado, Diana le agradece a su jefe por apreciar tanto a Carlitos, nombrándolo su heredero, le confiesa que estaba a punto de malinterpretar sus acciones, pero se dio cuenta de que todo lo hacía por el bien de su hijo. Con estas palabras, René se da cuenta de que su humana no entendió sus indirectas y, decepcionado, decide irse a dormir después de beber un vasito con agua, pero luego comienza a sentirse inquieto sin saber que se había bebido el extracto de la begonia estelar. Rosa aparece en su habitación para tratar de seducirlo y convencerlo de tener un lobito juntos, pero con la poca voluntad que le queda, René la aparta bruscamente y le grita a Manuel que la eche de la hacienda. Rosa le suplica que la deje quedarse, ya que necesitaría de ella para detener el efecto de la begonia estelar o, de lo contrario, estaría en agonía durante mucho tiempo. René la ignora y, después de deshacerse de Rosa, Manuel corre a buscar a Diana, le cuenta sobre el plan de Rosa y le pide a la protagonista ayudar a su jefe a calmar sus ansias. Diana pregunta por qué tendría que ser ella si en la hacienda trabajan muchas lobas y Manuel le cuenta que los hombres lobos valoraban mucho la lealtad, así que René nunca aceptaría estar con otra mujer. Después de considerarlo durante mucho tiempo, Diana decide ir a ver a René y este le pide salir de la habitación, ya que en cualquier momento podría perder el control. La protagonista está a punto de irse, pero se detiene y el jefe aprovecha esto para acercarla. Diana decide besarlo y se dan unos buenos besotes y unas mañoseadas cero insípidas como los que hemos visto. Los dos pasan la noche juntos y, a la mañana siguiente, Diana se levanta preocupada de que su jefe esté enojado con ella por aprovecharse y termine echándola de la hacienda. Pero, lejos de estar molesto, René la carga para hablar con ella a solas y le pregunta si se siente bien. Diana se muestra aliviada al saber que su jefe no está molesto con ella y le asegura que solo le hizo un favor y que no malinterpretará ni pensará en cosas raras acerca de ellos. Manuel le asegura a su jefe que si Diana no sintiera nada por él, no le habría hecho ese tipo de favor, haciendo que René se sienta esperanzado. Luego pregunta por Rosa la lujuriosa. Su subordinado le cuenta que la tienen encerrada en el sótano y que ésta había confesado que todo lo planeó con la ayuda de los ancianos de la manada, quienes le habían dado la begonia estelar. René le ordena a Manuel regresar a Rosa a la manada y hacerle saber a los ancianos que suspendería todas las ofrendas que les había dado. Manuel va a la montaña y hace lo que su jefe le ordenó, informando a los ancianos de la decisión del líder, quien dejará de mantenerlos para que vivan como ellos tanto querían. Uno de los ancianos le pregunta a Rosa si logró acostarse con el líder, así que asustada por la reacción de los viejos, Rosa miente y afirma haber pasado la noche con René Castro. Otro de los ancianos afirma haber recibido una profecía del espíritu del Monte Nevado, el cual le aseguraba que muy pronto la manada tendría una nueva cría con sangre muy poderosa. Debido a esto, los ancianos creen que Rosa está embarazada del líder y planean obligar al líder a pasarle el derecho de sucesión al cachorro de sangre pura, haciendo a un lado a Carlitos. En tanto, mientras Diana le prepara sopa dorada a su hijo, aparece René para agregarle azúcar al asunto. Una cosa lleva a la otra y ambos terminan besándose como si no hubiera mañana. Diana se sonroja al recordar el beso y René, por su parte, planea darle una sorpresa a la protagonista para mantener viva la llama del amor. Al día siguiente, Manuel lleva a Diana a un restaurante en donde René la está esperando. Este le muestra un contrato donde está escrito que ella es la nueva dueña del restaurante y le informa que puede cambiar lo que quiera, además de darle un capital inicial de 10 millones. Diana le afirma que no puede aceptar el regalo, ya que cuando dio a luz a Carlitos no esperaba ninguna recompensa, pero René le responde que todo lo que había hecho era por ella y no por Carlitos. La abraza y, después de besarla, le expresa que solo quiere verla feliz porque está muy enamorado de ella. Diana,
muy confundida, no entiende por qué René en ese entonces le había dicho que se alejara de él, así que le pide tiempo para pensarlo. Más tarde, Diana se encuentra a Samuel, quien le cuenta que se había enterado de una nueva profecía en el clan, la cual había revelado que nacería un nuevo cachorro en la manada y este sería muy poderoso, lo que significaba que solo podría ser hijo de René, quien era el líder, y de Rosa, considerada la loba más fuerte. Samuel, el reportero, también le cuenta sobre la profecía a René, pero este está seguro de que esa profecía está equivocada o fue inventada por los ancianos, ya que él nunca jamás se revolcaría con Rosa. El jefe encuentra a Diana bebiendo y, sin saber la razón, la lleva de vuelta a su habitación. Diana murmura que se está enamorando y quiere pasar la noche con él, ya que muy pronto tendría que irse de su vida. René se entera de que Samuel es un chismoso, así que le asegura a su humana que él nunca tendría un hijo con otra persona. Diana, más tranquila, le pide a su lobo ver sus orejitas de peluche, a lo que él accede. Al tocarlas, el lobo se calienta y, sin poder resistirse, ambos terminan copulando. A la mañana siguiente, Diana se altera al recordar las cosas que dijo e hizo, pero aún considera que la profecía se cumpliría. René le recuerda que nada podría hacerle perder el control aparte de ella, ya que esa noche de hace 5 años él pudo haberla apartado fácilmente, pero la reconoció como su compañera de vida, así que dejó que Dianita le robara su flor. Viendo que su humana sigue dudando, el jefe decide llamar a los ancianos para que aclaren el asunto de la profecía, así que estos aceptan bajar de su montaña con la intención de deshacerse de una vez por todas de Diana y su cachorro. Planean darle a Diana el elixir del viento, un remedio sagrado que usan los hombres lobo para vivir durante mucho tiempo, pero que al ser consumido por un humano, el elixir drenaba su vida por completo. Una vez en la hacienda, los ancianos le aseguran a Diana que el asunto sobre la profecía no era nada más que rumores. Antes de irse, los ancianos le ofrecen a Diana el elixir del viento como una disculpa por haber sido groseros con ella. Manuel se sorprende al verlo, ya que una botellita se obtiene cada 100 años, pero René les pregunta si no le habían puesto nada raro al elixir para dañar a su hembra. Los ancianos fingen estar indignados y afirman que si Diana consume la medicina sagrada, podría envejecer junto al líder, ya que los lobos viven más de 1000 años. Después de confirmar que el elixir del viento no ha sido alterado, René le da a beber la medicina a su amada. Momentos después, esta se desmaya y los ancianos murmuran que el elixir del viento era muy poderoso y nutritivo, por lo que el cuerpo necesitaba tiempo para absorberlo. René, aún con dudas, se lleva a Diana a la habitación, pero después de varias horas, Carlitos le avisa entre lágrimas a su padre que su madre no ha despertado. Después de comprobar que Diana sigue respirando, René convoca a los ancianos para exigirles una explicación, pero estos niegan haber conspirado contra la humana. René les advierte que si su amada se muere, los ancianos también morirían. 3 días después, Diana sigue en coma y René se encuentra más desesperado. Los ancianos no entienden cómo la humana no ha muerto, así que le ofrecen más medicamentos raros a su líder. René no es tonto, así que obliga a los ancianos a decir la verdad, pero estos se siguen negando a decir la verdad. Samuel aparece en ese momento y le cuenta a su jefe que había estado revisando textos antiguos, en los que se revelaba que si un humano consumía el elixir del viento, este vomitaría sangre y moriría en cuestión de horas. René cae en cuenta de que los ancianos habían querido eliminar a Diana a propósito, pero estos viejos siguen negando su culpabilidad. René les pregunta por última vez y uno de los viejos confiesa que la profecía era verdad. Rosa está embarazada y ya no tenía caso tratar de salvar a la humana. René replica que el embarazo de Diana no tenía nada que ver con él y, sacando su Saiyajin interior, ataca a uno de los ancianos para suprimirle la vida. Sus subordinados lo detienen alegando que Diana todavía sigue viva y que tal vez había una solución para ella. Llega un doctor humano a revisar a Diana y, después de comprobar su pulso, le informa a René que tanto la madre como el bebé están estables, pero René lo interrumpe preguntando si el bebé era suyo. ¿Cómo va a saber el doctor si acaba de llegar? Pero bueno, el doctor le comenta que Diana está sana y que el bebé en su vientre parece estar absorbiendo una energía muy poderosa. Después de terminar de absorberla, la madre despertaría. Los ancianos entonces debaten si la profecía hablaba de Diana y su bebé o de Rosa, pero René les asegura que él no tuvo nada que ver con el embarazo de Rosa la mentirosa. Los viejos se dan cuenta de que quedaron como idiotas al creer en la loba y el líder los castiga, condenándolos a vivir en la manada el resto de sus vidas sin poder salir y sin ningún tipo de ofrendas. Al despertar de su coma, Diana se entera de que está embarazada y René le explica que la profecía hablaba de ella y su bebé, el cual había absorbido toda la energía del elixir del viento y se había vuelto muy poderoso. El lobo le jura a su loba que estará para siempre a su lado y en cada momento de su vida. Voy a ser un papá como debe ser,
y no dejaré que sufras ni un poquito. Mientras tú y Carlitos estén conmigo, no me sentiré mal. Ese mismo día, René le pide matrimonio formalmente y jura amarla, cuidarla y valorarla para siempre. Diana comienza a llorar y, después de darle vueltas al asunto, acepta la propuesta de su hombre lobo. Meses después, Diana se preocupa porque no se le nota el embarazo, pero René le resta importancia asegurándole que es normal entre los hombres lobo. La familia decide ir a visitar la tumba de la abuela y Diana le cuenta que ha estado viviendo bien y espera que su abuela la cuide y la proteja. Pero luego aparece Ana Salas acompañada de sus padres, quienes siguieron a Diana supuestamente para ajustar cuentas con ella. Resulta que la tía de la protagonista ha despertado de su estado catatónico y le ha contado a su familia que Carlitos es un monstruo. El lobo mayor aparece entonces y Diana confiesa que su hijo y su esposo eran en realidad hombres lobo. René amenaza con desvivirlos por ser tan metiches y por haber tratado de vender a Diana y a su hijo en el pasado, pero el calvo y su familia suplican por su vida y la protagonista murmura que debían disculparse con su abuela, no con ella. René usa su poder para dejarlos inconscientes y le afirma a Diana que cuando despertaran quedarían como unos tontos y los mandarían a un manicomio. 3 años después, la protagonista sigue embarazada y no entiende por qué su bebé no ha dado signos de nacer. René le murmura al bebé que, si nace de una buena vez, le dará toda la carne que quiera. Estas palabras surten efecto, ya que a Diana se le rompe la fuente y da a luz una linda lobita a la que llaman Silvia. Pasados 3 meses, la lobita ha alcanzado la misma altura que Carlitos, evidenciando así la sangre poderosa que corre por sus venas. La familia es feliz, todos están sanos, Manuel sigue igual de metiche y fin. Eso ha sido todo por hoy. Si les gustó o no, no se olviden de darle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Cuídense. Tomen mucha agüita y hasta la próxima. Adiós.